RPA presenta una superproducción de Asturias por dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño, patates con picadillo, café, copa y puro. Todo esto y mucho más en su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Muy buenas, soy Isma Álvarez Paz, esto es La Semana en sí misma, bienvenidos, bien hallados, volvemos en este primer sábado de octubre con otro episodio de nuestra radionovela Pasión de Primavera, que yo que vosotros no me perdería porque ya puestos a hacer cosas, hoy incluso vamos a cantar ópera. Y una vez más tenemos en el estudio a la gran Yolanda Álvarez de la cantante Calva Libros, en el papel de la malvada Gabriela Paola, al inefable Álvaro Díez, que le pone voz al vizconde de Valmont, y como siempre al inconmensurable Gus Torre en el papel del secretario de Estado, Gustavo Adolfo Torres. Completan el elenco en el estudio nuestra Desiré Tijerín Valdés, encarnando a la encantadora vidente Desiré Kowalski, y la increíble Eva González Cornide, dando vida a Evita Mascarpone, la coach del mal. Y hoy Marisa Vázquez y Jesús Medina no estarán como agentes secretos, pero sí como cantantes líricos y se vendrán a la ópera a cantar junto con el resto del equipo. Servidor de ustedes en las cosas del guión y la coordinación de este asunto, y dando vida al licenciado Emilio Juan José de Jesús, y en el control de sonido, botones y palancas, nuestro Marc Caunedo. Así pues, abróchense bien el refajo, porque aquí comienza el 14º episodio... Otra vez, no, señor presentador. Ya me estoy cansando de corregirle. Este es el episodio 14º. Sea usted preciso con los términos, ¿eh? Creo que no me encuentro muy bien. Omar, dale al botón, por favor. RPA presenta una superproducción de Asturias por dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño, faves con almejes. Acá comienza el 14º episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. En el anterior episodio, la coach del mal Evita Mascarpone urde un pérfido plan para que Gabriela Paola logre el amor del licenciado. Para ello, saboteará el estreno de La Traviata en el Metropolitan Opera House de Nueva York, La Traviata, qué magna obra, llena de sencillez a la par que de pasión y elegancia. ¡Qué drama! ¡Qué intensidad! Y ese romántico final con Violeta Valery abandonando este mundo víctima de la tuberculosis galopante. Pero no haga spoiler, señor vizconde de Valmont. ¿Y dice usted que al final se muere esa chama? ¡No lo puedo creer! Como iba diciendo, el licenciado y sus amigos han recibido en su cochambroso hotel invitaciones para asistir a la función. Pero la vidente Kowalski percibe que se trata de una encerrona, a pesar de lo cual deciden partir de inmediato hacia el teatro en un carro de alquiler. Señor vizconde, va usted muy despacio. No es por incitarla a la conducción temeraria, pero le aseguro que este coche de alquiler puede correr más. Sí, si va usted más despacio, empezaremos a retroceder en el tiempo, que no llegamos al teatro. Y es que ese hotel cochambroso que eligió el licenciado queda muy lejos de la ciudad. Y encima pertenece a la cadena hotelera de Gabriela Paola. ¿Qué puntería tiene usted, licenciado? Sí, es una fatalidad que se haya producido esta coincidencia, pero es que es un hotel tan económico. En TripAdvisor lo ponen a caer de un burro. Todo el mundo comentaba muchas cosas, pero incidían mucho en lo barato que es. No me distraigan y disfruten de mi natural pericia al volante. Pero tienen razón. Iré nomás un poco más rapidito. Hay que ver qué buen carro alquiló, señor licenciado. Claro, porque solo quedaban libres los coches caros. Si por él fuera, habría alquilado uno de aquellos de $3 al día. No me recuerden el dispendio que acabo de hacer. Este moderno carro de alquiler es verdaderamente costoso. ¿Y entonces qué les parece la velocidad a la que estoy manejando el carro? Que conste que estoy ya cerca de mis límites. Jamás había manejado tan rápido. Pues vamos a 30 millas por hora. Tampoco es para tanto. El señor vizconde conduce fatal.
Bueno, digamos que a esta velocidad no llegaremos a tiempo al teatro. Por favor, señor vizconde, acelere un poquito más. ¿Más? Pero eso es una irresponsabilidad que... ¡Que acelere ya, hombre! ¡Se lo ordeno! ¿Cómo juega usted con mi sólido sentido del deber y de la jerarquía? Está bien, aceleraré un poco más. Virgencita de la gasolinera, ¡protégenos! Ah, eso está mucho mejor, señor vizconde. ¿Lo ve? Ahora vamos a una velocidad muy discreta a la par que adecuada, que conjuga seguridad y a la vez nos hace viajar en este plano de existencia hacia la próxima meta, que nos brinda el devenir para hacer más luminoso nuestro camino. ¿Pero qué está diciendo la vidente Kowalski, señor licenciado? Pues verá, en este momento dice que vamos a 40 millas por hora, que sigue siendo una chufa de velocidad por otra parte, pero que así por lo menos llegaremos a tiempo al teatro. Ah, yo es que a esta mujer a veces no la entiendo. Habla muy raro. Pero, señor vizconde, ¿no cree que usted está acelerando demasiado? Sí, diría que con esta velocidad que lleva usted ahora ya es suficiente, señor vizconde. Pero, ¿por qué le han dado esta prisa de repente? Mire que usted maneja muy mal y no está capacitado para ir a semejante velocidad. Ustedes no se preocupen, que tengo mis razones para... Virgencita del tránsito, protégeme. Me parece que el vizconde no se encuentra muy bien. Y además nunca había nombrado a esa tal Virgen del Tránsito. Esto me preocupa. ¿Será la protectora de los conductores que manejan tan mal como el vizconde? Por favor, señor vizconde, deje de acelerar. Está yendo usted demasiado rápido. A mí, la verdad es que ya me empieza a asustar un poco. Bueno, bastante. Es decir, muchísimo. Estoy aterrado. Cállense ya, que me desconcentran y no se me muevan tantos. Virgencita del tránsito, no me hagas esto. Pero frena un poco, que a este paso vamos a saltar al hiperespacio. El hiperespacio, como en la Guerra de las Galaxias, cuando el halcón milenario surcaba el espacio infinito en busca de nuevos horizontes y las estrellas parecían acariciarla. ¿Pero qué hace, insensato, que acaba usted de adelantar un coche patrulla? Pues esto es lo que me faltaba, no más. Ay, yo tengo que bajarme del carro de inmediato. No puede bajarse del carro, insensato. Usted no sabe cómo se las gastan estos agentes de tránsito norteamericanos. Los agentes de tránsito, no sé, pero hay que ver la cara de enfadada que trae esa mujer policía que se está acercando al carro. Menuda multa va a tener que pagar, licenciado. ¿Cómo? No pagaré más plata. Ustedes me van a arruinar. Pues sí que tiene cara de pocos amigos esa mujer. Conocí una vez una mujer que llevaba 2 meses con estreñimiento severo y tenía esa misma cara de... Muy bien, amigo. Manos en volante. Documentación del vehículo. No me obligue a esposarlo. Pero, ¿cómo va a poner las manos sobre el volante y darle a la vez la documentación del carro? Señora agente, es completamente estúpida. Y es mejor que no diga nada, señor Torres. Es que a mí la gente estúpida me sobrepasa. Cállese, por favor, o acabaremos todos entre rejas. Y lo que es peor, seguro que tendría que pagarles a todos sus compras en el supermercado de la cárcel. Disculpe a mis acompañantes, señor agente del tránsito. Miren, resulta que esta era la famosa Virgen del Tránsito. You shut up. You hablar cuando yo diga. ¿Dónde iba mucho prisa, amigo? Pues vea usted, excelentísima señora agente del tránsito, es que tengo una pequeña urgencia de carácter médico y quizás se me fue la mano con la velocidad. Por Dios, no me abandones ahora, virgencita del tránsito. No me interesan asuntos, amigo. You, 130 miles per hour. En el lugar, speed limit. 60 millas. Voy a proceder a ponerle... You pagar mucho multa. Ahora sí que no me aguanto. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado, virgencita del tránsito? ¡Del tránsito intestinal!
15 minutos después... Así que el señor Vizconde se refería a la Virgen del Tránsito Intestinal. Sí, y solo le ha llevado 15 minutos hacerlo. Sí, este hombre cada día es más agudo y sagaz. Pero, un momento, miren, ya vuelve el señor Vizconde de detrás de aquellos matorrales. Menos mal que esta gente tiene muy mala puntería. 8 tiros le intentó pegar al Vizconde cuando salió corriendo. Ya, además de ser tonta, dispara fatal. Bueno, estoy abochornado, señor agente. Le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. Es que, como le dije, venía con cierta urgencia médica que... Ya le dije que no se comiera el caramelo de cortesía del hotel, Vizconde. Eso estaba todo chupado por los otros huéspedes. Es que tenía hambre, huevón. Si el señor licenciado nos hubiera pagado un pequeño refrigerio en el restaurante del hotel... Si el licenciado nos hubiera invitado a comer en ese cochambroso hotel, ahora estaríamos todos indispuestos. Y además nos estaríamos yendo por la pata abajo como el señor Vizconde. Y es lo que acabo de decir, pedazo de... Shut fucking up! So you, emergency, urgencia, so speed limit, ilegal caca, autopista, 1817, well, deme la documentación vehículo para sanción. Pues me va a perdonar, ilustrísima señora agente del tránsito. A ver cómo se lo digo. Pues mire que con la urgencia y aprovechando que llevaba la documentación del carro en la mano... Pues... ¡Cielos! El señor Vizconde se ha limpiado con la documentación. La multa va a ser inmensa. Y la tendré que pagar yo, como si lo viera. Sí, eso seguro, señor licenciado. 35 y 14 y llevo 2. Ok, documento oficial muy puerco. Serán $3,800. La profecía se ha cumplido. Menudo pado le van a dar a su cartera, señor licenciado. Me estoy encontrando muy mal. Pues tenga cuidado, que ya no hay documentación para limpiarse. Pero pague ya la multa, que no llegamos a la ópera. Virgencita del cronómetro barato, cuántas fatalidades. Una hora después, en el Metropolitan Opera House... Señorita Mascarpone, ¿está usted segura de que mi amado licenciado vendrá acá? Falta muy poco para que comience la función y no quiero que todo esto haya sido en vano. Mi amado Emilio Juan José de Jesús debe recibir mi mensaje de amor en plena representación. Y bueno, seguro que sí vendrá. Mis planes jamás fallan. Bueno, una vez sí que fallaron un poco, pero no fue culpa mía que aquel enorme edificio se derrumbara, ni que aquel barco se hundiera, ni que aquel submarino saliera a flote. La verdad es que aquel día estaba mejor cagando. Pero no se preocupe, que hoy saldrá todo perfecto. ¡Cielos! Y mire, mi apuesto licenciado recién está entrando por el hall del teatro. ¡Qué nervios! ¿Cuál pibe? ¿Aquel adefesio? Querida, usted tiene el gusto atrofiado, ¿no? Pero no la juzgo, ¿eh? Allá cada cual con sus perversiones. Sí, es él. Y ha venido acompañado de esos mugrosos y de la tal vidente Kowalski. Es perfecto. Gracias a su brillante plan y a la generosa cantidad de dinero con la que ha sobornado a los cantantes, mi amado al fin caerá rendido en mis brazos por la cuenta que le trae. Y bueno, este bodrio ya está por comenzar. Pasemos a nuestro barco privado. Desde allá se ve perfectamente el lugar en el que se sentará esa manga de pelotudo. Bueno, disculpe por la expresión, no quería ofenderla llamando pelotudo a su amado. Oh, no se preocupe, señorita Mascarpone. Efectivamente, mi amado Emilio Juan José de Jesús es un perfecto pelotudo. Yo es que en los días de mi vida vi una cosa igual, ¿eh? Que manga de reverendos come mierda me tocan siempre como cliente. En fin, vamos allá, que esto está por empezar ya mismo. Dicen que esta ópera termina con un final feliz. La protagonista se muere toda reventada de tuberculosis. ¡Qué bella y romántica historia! Me encantan los finales felices.
Licenciado, usted debe amar a la hermosa Gabriela Paola, igual que ama el mar con pasión sin par, a la más linda y bella del lugar. Debe usted amar a Gabriela Paola, o le romperemos las dos piernas. Aténgase usted a las consecuencias, ámela, total que más le da. Ámela, ámela, la botella, o lo tendrá que lamentar, sí, muchacho tendrá que lamentar, licenciado, esta la debe amar. Ahí, payaso, que la ames ya te he dicho que te meto. Eso. A ver si todavía tenemos que bajar ahí y te andamos en la cara, zoquete. Pues claro, te metemos un meco así en el morro que te vestimos de luces, Sotolay. Es que por ganas lo cogió y cago en... Buah, ya te digo, aquí el parguelas del licenciado, ¿sabes cómo te digo? Tanto cuento para amar ya a la Gabriela Paola, tron. Buah, si es que... ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué conmovedor! Yo no entiendo mucho de ópera, señor licenciado, pero para mí que los cantantes le están amenazando para que ame usted a Gabriela Paola. ¿Usted cree? Es que como hablaban en italiano, no los entendí. Pero es que han cambiado completamente el libreto original y hablaban en castellano. Es un ultraje a esta magna obra lírica. Eso. Y también es un ultraje a la ópera. Es lo mismo, huevón. No. No es lo mismo, señor vizconde. Es un ultraje y había que decirlo. Esa era la maniobra que la malvada Gabriela Paola tenía preparada, licenciado. Pero seguro que usted se mantendrá firme y no caerá en los brazos de ella tras oír esta desafortunada y amenazante declaración de amor. ¡Sea fuerte! No, si no lo tenía pensado. Y además, como la letra estaba en italiano, no lo he entendido. Yo aún amo a María Camila de la Concepción, porque te fuiste de mi lado, bella y dulce María Camila. Ya está otra vez lloriqueando, señor licenciado. Olvide ya a María Camila, que era una pelandrusca, y se marchó con ese malparido del espíritu de la selva. Ella no le merecía, y a ese tal espíritu teníamos que haberle partido las piernas por robanovias. Que el espíritu de la selva no era un chamo. Que alguien se lo explique al señor Torres, por Dios. No merece la pena, señor vizconde. Lo he intentado 1000 veces ya. Tome, señor Torres, una piruleta. ¡Ay, muchas gracias! Pero no le dé chucherías. Es para que se calle un mes. Ah, pues entonces dele más. Pero esto es indignante. Mi amado debería haberse levantado ya de su sitio para ponerse bajo mi palco y cantarme la más bella de las melodías de amor. Pero ahí está el muy cenutrio. Ni se ha movido de su sitio. Insensible cucaracha infecta. Se va a enterar. Mira, Gabriela Paulita, yo de amores entiendo poco, porque claro, soy coche del mal y no es mi terreno. Pero diría que si le hablas hacia tu amado, lo vas a tener más difícil que Donald Trump para ingresar de Carmelita descalza. Tienes razón. Debo hacerlo de otro modo y lo haré ahora mismo. Emilio Juan José de Jesús, aquí mi amor. Acércate a los brazos de tu amada y cántame la más bella de las arias. ¡Que vengas inmediatamente, dicho! ¡Cielos! Es la malvada Gabriela Paola, allá, en aquel palco, que por cierto debe costar una cantidad indecente de plata. Jamás podría enamorarme de una persona tan manirrota. ¡Rápido! ¡Debemos atraparla! Y va acompañada de otra mujer. Un momento, percibo que esa misteriosa mujer es una verdadera maestra del mal. ¡Deprisa, señor vizconde! ¡Detenga a Gabriela Paola! No, mire, yo es que aún me encuentro regular y me da miedo correr. Unámonos para atraparla de una vez por todas. ¡Corran! Bueno, usted mejor no, señor vizconde. No vaya a ser que... ¡Atrapemos a esa malandra! Mira, te voy a decir algo, Gabriela Paola. Hácetelo mirar, porque con esa técnica que tenéis para ligar, no hacemos nada.
Sí, la verdad es que ligo menos que los Roper en un after. ¡Qué cruz! La concha de la lora huyamos, que esa manga de reverendo pelotudo vienen corriendo hacia acá. Ay, ¿por qué me rehuyes, amado licenciado? Porque metes miedo al susto, boluda. Anda a correr, que eso nos cagan a trompadas. Acaban de escuchar el 14º episodio de Pasión de Primavera. ¿Lograrán nuestros intrépidos héroes atrapar a Gabriela Paola? ¿Al final se muere la señora esa que salía en la ópera? No se pierdan la próxima semana un nuevo episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Y hasta aquí la semana en sí misma. Regresamos la semana próxima con otra entrega de Pasión de Primavera, con más aventuras y cosas trepidantes. Podéis seguirnos y escuchar todos los episodios en iVoox o buscando Pasión de Primavera en Facebook o en YouTube. Y también en mi página web es www.ismaalvarezpaz.es. Y como siempre, ensimismémonos, hermanas y hermanos, en la fe de Asturias por 2 y Pasión de Primavera. Hasta más ver.